Un saludo fraternal para todos. Bienvenido a nuestro último estudio de la serie titulada Los 144,000. Le invito a que se tome el tiempo para poder escudriñar y escuchar toda la serie desde su inicio hasta su fin. Así también le invito a que vea la serie antes de esta, la serie del juicio de los vivos. Consta de 18 temas. Estaré dejando el link en la descripción de este video abajo. Ahora, sin más preámbulo, vamos a tener un momento de oración para pedirle a Dios la bendición del cielo en este último estudio que vamos a tratar de esta preciosa serie de los 144,000. Vamos a orarle al Señor, así es de que invito que por favor nos arrodillemos y pidamos la bendición de lo alto. Padre, gracias por esta hermosa y bella oportunidad que usted nos da. Gracias, Señor, porque a través de la tecnología podemos llegar a muchas personas. Le pedimos, oh Dios, que su Espíritu, la tercera persona de la divinidad, pueda obrar en el corazón de cada uno de aquellos hijos suyos que están dispuestos a escuchar su voz. Ayúdanos a entender la plenitud de la naturaleza de este tema precioso de los 144,000, verdad presente y oportuna para esta generación. Quédese, oh Dios, como invitado principal y de honor en este momento de estudio que vamos a tener y permite que el Espíritu de verdad pueda obrar en el corazón de cada uno de sus hijos. Gracias por escucharnos, oh Dios. Gracias por inclinar su oído a nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. En nuestro estudio anterior estuvimos tratando el por qué los 144,000 son literales y no son simbólicos. Y lo probamos de diferentes puntos y de diferentes ángulos. Adicional a que los profetas de Dios enumeran o ponen un número específico en relación a este grupo selecto, incluyendo a la hermana Elena Harmon de White. Pero yo les dije en nuestro estudio anterior que hay una cita que algunos predicadores, ministros o pastores usan para poder argumentar de que realmente el grupo de los 144,000 es un grupo simbólico y no un grupo literal. Y algunos de ellos usan varias afirmaciones, es decir, usan varios argumentos, y entre esos argumentos que usan está particularmente la descripción o un texto bíblico que está en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 8, que lo vamos a leer enseguida. Así que hoy vamos a analizar Zacarías capítulo 3 versículo 8, ese argumento que es muy popular entre la afirmación que tienen muchos de decir de que los 144,000 realmente son simbólicos y no son literales. Y hacen aparecer que la hermana White es la que dijo que son simbólicos cuando realmente no fue así. Vamos a considerar esos versículos. Recordemos la última cita que leímos en nuestro estudio anterior. Vamos a volverla a leer. Está en Primeros Escritos, página 19. Dice lo siguiente: no me es posible describir las maravillas que vi, o si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedras en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. La hermana White claramente dice que ella vio en tablas de piedra escrito 144,000 nombres, es decir, escritos con letras de oro. Hermanos amados, esto con la simple lectura nos podría dejar claro en nuestras mentes que estamos tratando con un número literal de personas que van a ser redimidas
en la última fase de la iglesia adventista del séptimo día en esta generación. Ya hemos visto un sinnúmero de argumentos, de posiciones de las Escrituras, donde reafirmamos este punto de por qué los 144,000 son realmente literal y no son simbólicos. Pero ahora vamos a ver el por qué algunos argumentan que son simbólicos y usan inclusive a la hermana White para argumentar que los 144,000 son simbólicos. Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 8. Leamos detenidamente este versículo, pongámosle mucha atención porque después lo vamos a volver a leer en el espíritu de profecía. Obsérvese lo que dice. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Es subrayado en rojo la palabra varones simbólicos. He aquí, sigue diciendo la lectura, yo traigo a mi siervo el renuevo, versos 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Reina Valera 1960. Aquí está la lectura de Zacarías. Y ustedes dirán, pero allí no habla nada de los 144,000. Es decir, yo no veo el número o el nombre de los 144,000 o tan siquiera la mención de los 144,000 en esos versículos. Y es verdad, en las Escrituras no se ve la mención de los 144,000, pero tenemos un profeta que usa este versículo para hacer referencia a los 144,000 o para aplicárselo a los 144,000. Y su aplicación es correcta. Es decir, la hermana White usó este versículo para poder aplicarlo a los 144,000 y lo hizo de una manera correcta y en su autoridad como profeta. Y eso es innegable. Así es de que hoy vamos a ver dónde lo usó ella. Ella lo usó en el libro de Joya de los Testimonios, volumen 2, en la página 179. Allí pueden encontrar esta cita, aunque hay otros libros que también tienen la misma cita. Porque recordemos de que los libros, hay libros que han sido, es decir, que han sido formados o se han hecho de ciertas fracciones de los libros originales de la hermana White. Recopilaciones se le llama. Pero veamos lo que dice Joya de los Testimonios, volumen 2, página 179. Aquí es donde la hermana White va a hacer esta aplicación. Es decir, va a hacer esta aplicación del libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 8 y 9. Y mire lo que dice, mire lo interesante. Dice lo siguiente: cantan el nuevo himno delante del trono. Ese himno que nadie puede aprender sino los 144,000. Es subrayado 144,000 en rojo, para que observemos que el tópico que ella está tratando es concerniente a los 144,000. Dice que fueron redimidos de la tierra. Sigue diciendo ella en la cita: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Indudablemente, es decir, haciendo referencia a Apocalipsis 14. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas, nuevamente, referencia a Apocalipsis 14, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Apocalipsis 14, 4 y 5, cita la inspiración. Es decir, es una cita que la hermana White pone. Entonces, y miren lo que dice, a este comentario que yo lo he subrayado, es que vamos a tener que ponerle atención porque está en contexto del tema que ella está tratando, de los 144,000. Dice,
entonces se cumplirán completamente estas palabras del ángel. ¿Qué palabras? ¿De qué ángel? Obsérvese. Escucha pues ahora, Josué, gran sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí viene el asunto. Cristo es revelado como redentor y libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente varones simbólicos. Cuando las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de Dios y del Cordero. Entonces viene el oyente superficial o el predicador superficial y dice: hermanos, no hay más que discutir. Los 144,000 son varones simbólicos, porque la misma cita, es decir, la misma inspiración, está diciendo que son varones simbólicos. Y claro, la hermana White cita literalmente Zacarías capítulo 3 versículo 8. Literalmente cita esa parte o esa fracción de Zacarías que ya nosotros hemos leído. Y ella dice, son varones simbólicos. Y dice que esta profecía, esta escritura, se cumplirá exactamente en el tiempo de la existencia de este grupo de los 144,000 que ella ha señalado en el párrafo anterior. Ahora, mire, hasta aquí podemos decir o podemos concluir que la hermana White está diciendo que los 144,000 son simbólicos y no son literales. Y ahí nos cerramos. Pero vamos a ver algo interesante a continuación. Ponga mucha atención a lo que vamos a detallar en este momento. No vamos a torcer la cita, porque la cita está más clara que el agua. Lo único que vamos a hacer, mis queridos, es irnos a la cita original, a la que ella escribió con puño y letra. Es decir, vamos a ir a buscar esta misma cita en los libros de inglés. Es decir, recordemos que los libros de inglés fueron las escrituras originales que ella escribió. Es decir, lo que ella puso literalmente en inglés en relación a esta cita, en relación a cualquier afirmación que ella hizo. Entonces vamos a irnos a los libros de inglés y vamos a descubrir algo interesante en los libros de inglés. Claro, aquí encontramos una gran deficiencia, un gran problema, porque hay muchos lectores que no investigan y hay muchos predicadores que tampoco investigan. Hay muchos predicadores que se dejan de ir a la primera, entonces no indagan ni investigan el porqué de X cosa. Y para esto vamos a irnos a la escritura original que ella escribió. Dice lo siguiente. Muy bien, tenemos ahora a un lado, ustedes pueden ver en la pantalla, la escritura en español, ¿de acuerdo? La escritura en español. Yo he subrayado en la escritura en español las palabras son varones simbólicos. Del remanente, varones simbólicos. Es decir, la hermana Juan indudablemente está hablando de un remanente y en español me aparece como el remanente de varones simbólicos. O son varones simbólicos. Eso es lo que me aparece en español. En inglés yo también he subrayado la misma cita. La he subrayado exactamente las partes que están subrayadas en rojo en español. Entonces yo voy a leer ahora la parte en inglés, las partes rojas en inglés. Yo no soy tan bueno en inglés, pero voy a tratar de darme a entender. Dice, they are main wondered. They are main wondered.
¿Sabe usted qué es lo que quiere decir si usted se va a Google Translate o a cualquier traductor de inglés a español y pone esas palabras en rojo? They are men wondered. Usted va a encontrar que la palabra wondered, que es a lo que la versión 60 le ha puesto simbólico, y en inglés se dice wonder, es decir, se encuentra la palabra wonder, usted va a encontrar que la traducción simbólico no tiene nada que ver con la palabra wonder. La palabra wonder quiere decir, o es una connotación como quien dice, hombres, porque ellos son hombres maravillosos, hombres fantásticos, hombres prodigiosos, una clase de hombres especiales, es decir, una clase de hombres totalmente diferente al orden normal. Se le pone por eso de la manera they are men wonders, es decir, hombres maravillosos. Y la parte de abajo, donde dice the remnant men wondered, que en español es el remanente de varones simbólicos, en inglés traducido literalmente diría el remanente de varones maravillosos. Nada que ver con el término simbólico. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué en español le han puesto simbólico y no lo han traducido literalmente como se encuentra en inglés? Es decir, maravilloso o prodigiosos. Para empezar, los que editaron los escritos de la hermana White en el español, ellos traducieron evidentemente todo lo que la hermana White había hablado y había escrito con puño y letra de parte de ella. Pero los versículos que la hermana White puso ahí en sus escritos como referencia de afirmación sobre lo que ella estaba diciendo, esos versículos no los traducieron. Es decir, no fueron traducidos para literalmente de la Biblia que ella usó en inglés para ponerlos sobre sus escritos, sino que, como por ejemplo, si la hermana White citaba Zacarías 3, venían los editores y buscaban el libro de Zacarías 3 en español en la versión Reina Valera 60 y lo copiaban y lo pegaban en contexto de la cita o de lo que ella estaba escribiendo. Es decir, ellos no traducieron los versículos bíblicos en inglés de lo que la hermana White escribió. Simplemente copiaron y pegaron de los escritos de la Biblia, de las Biblias que ya estaban traducidas en ese momento de hacer la traducción al español. Por eso es que vamos a encontrar una abismal diferencia. Una sola palabra hace un cambio radical. Y es que la hermana White ocupó o usó para poder hacer sus escritos o para poder conectar sus escritos con la Biblia, usó la versión de la King James Version. Es decir, usó la Biblia King James Version. Resulta que la Biblia King James no existe en español. Es decir, nadie la ha traducido en español esa Biblia. Es una Biblia de lengua inglesa que existe generalmente solamente en la lengua inglesa, que dicho sea de paso, es una de las Biblias más antiguas desde la Reforma Protestante. En otras palabras, la King James Version solamente existe en el inglés. Y vamos a encontrar que en español solamente hay dos Biblias que más o menos se parecen o han tomado referencias de la King James Version, y una más que otra. La primera es la Reina Valera 1909.
Y vamos a encontrar que la 1909 aún todavía tiene muchas deficiencias. Otra de las Biblias que más se acerca al inglés es la Reina Valera Gómez 2010. Esa Biblia sí tiene más todavía avance en quererse acoplar con lo que la King James dice. Pero aún todavía no está al nivel de la King James. Pero son las Biblias que más o menos se acercan. Y entre las dos quizás la Reina Valera Gómez sería la mejor. Pero vamos a encontrar de que en español no existe, mis hermanos, una versión idéntica de la King James. Pero notes algo interesante. Esta cita de Zacarías capítulo 3, donde la Reina Valera 1960 dice que son varones simbólicos, han sido traducidas en otras diversas Biblias de diferente forma. Y van a darse cuenta que solamente la Reina Valera 60 y creo que otra más por ahí han traducido esta cita de una manera errónea, le llamaría yo, porque no entiendo hasta el día de hoy por qué han traducido con ese término esa frase de las Escrituras de Zacarías. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si usted ve, como puede ir viendo en su pantalla, si usted ve en Zacarías capítulo 3, versículo 8, en la Reina Valera 60, allí claramente dice que son varones simbólicos. Pero si usted ve la Reina Valera Gómez, la que yo les he mencionado, dice literalmente lo siguiente: porque son varones admirables. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Obsérvese que la Reina Valera Gómez ya no usa el término simbólico porque es erróneo esa traducción. La Reina Valera Gómez usa casi más literalmente lo que se encuentra en la King James. Son varones admirables, maravillosos, que ya ahí sí tienen más sentido. Y si usted se va a la Biblia Dios habla hoy, que es una de las versiones que yo no recomiendo, pero aún esta versión dice lo siguiente: pues todos ustedes son como una señal profética. Voy a traer a mi siervo el retoño. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia Dios habla hoy. Dice, son como una señal profética. Oiga, bien interesante cómo traducen, es decir, lo traducen como una señal profética, la palabra wondering. Si usted se va a la Biblia latinoamericana, creo que esta Biblia es católica, mire lo que dice en el capítulo 3, versos 8, dice, pues todos ustedes son personas importantes. Voy a traer acá a mi servidor el brote. Hasta aquí, mis hermanos, estamos viendo que el término simbólico no sabemos por qué fue puesto en ese versículo. Aunque sí sabemos que Satanás astutamente ha querido tergiversar las Escrituras para poder evitar que la verdad llegue al pueblo. Si usted se va al Kadosh, la Biblia Kadosh, es decir, es mesiánica, vamos a leer lo siguiente. Mire cómo dice en la Biblia Kadosh: porque estos hombres son una señal que voy a traer a mi siervo el Tesmah, el retoño. Es decir, encontramos que a la Biblia Kadosh, la mesiánica, le da a la palabra wondering, le pone como hombres de señal, es decir, como una señal. Si usted se va a la Septuaginta, que es una Biblia, se dice, bastante antigua también, dice, pues, ¿qué varones atalayas de portentos son? Pues he aquí, yo traigo a mi siervo Oriente. No sé por qué hacen ese tipo de traducción, pero obsérvese cómo lo traduce. Dice, los traduce como varones atalayas de portentos, es decir, de prodigios, de milagros. Y si usted se va a la Biblia Jerusalén, dice en la Biblia Jerusalén, pues son hombres de presagio. He aquí, yo voy a traer a mi siervo.
Hermanos queridos, lo que estamos viendo es que las diversas traducciones de las Escrituras al español traducen de una manera totalmente diferente a lo que se encuentra en la Biblia Reina Valera 1960. Ustedes saben de que la Reina Valera 60 ha sido bastante manipulada. Incluso el término o el día sábado no se encuentra literalmente escrito en la 60. Lo han puesto como reposo y han evitado poner sábado. Es decir, es una Biblia que tiene bastantes problemas de traducción porque las traducciones se han hecho bajo conceptos doctrinarios de aquellos que la traducieron, de aquellos que hicieron la traducción. Entonces vamos a encontrar que cuando usted agarra literalmente el escrito de la King James, traducido sería, o usando una traducción más cercana a la King James, diría que son varones admirables, varones maravillosos, varones como de señal, de prodigios, de portentos. Hermanos amados, nada que ver con la palabra simbólico. Es por eso que vamos a encontrar, al comparar la Biblia inglesa y la Biblia española, los escritos en español de la hermana White, que se hicieron haciendo uso de la Reina Valera 60, y la Biblia y los escritos en inglés, los escritos originales de ella, que se hizo uso de la Biblia King James. Vamos a encontrar una gran diferencia entre ambas. Entonces, mis hermanos, ¿qué es esto? Esto es lo que se le llama una inconsistencia de traducción. Es decir, hay un error de traducción ahí. Y es por eso que se ha permitido malinterpretar esta cita, no de la manera como se encuentra en su naturaleza original. Por ello concluimos de que la palabra simbólico, al cual muchos están queriéndoselo aplicar a la hermana White, no existe en los escritos de la hermana White, excepto en los de español, porque copiaron y pegaron el versículo de la Reina Valera 60 y lo pusieron ahí como que si la hermana White fuera la que puso ese versículo de la 60, cuando lo que ella puso es un versículo pero registrado en la Biblia King James, donde se traduce que son varones maravillosos, varones de prodigios. Y ahí sí tiene sentido la cita. Imagínese usted, traducimos esta cita literalmente como debería ser traducida del inglés. Imagínese usted cómo leeríamos esta cita. Mire cómo la leeríamos. Y entonces usted va a comprender que allí sí tiene sentido. Mire cómo la leeríamos. Dice: entonces se cumplirán completamente estas palabras del ángel. Escucha pues ahora, Josué, gran sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones maravillosos. Cristo es revelado como Redentor y Libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente de varones maravillosos, cuando las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de Dios y del Cordero. Gloria a Dios, mis amados hermanos, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos está diciendo que está preparando un cuerpo, un grupo de varones, es decir, de seres humanos, un cuerpo de personas maravillosas, portentosas, de prodigios, altamente admirables. Un grupo de personas que van a revelar la gloria de Dios en todo el mundo, mis hermanos, en todo el mundo. Hombres
hombres y mujeres que estarán vivos entre los vivientes, que serán sellados entre los vivientes, que serán sellados en tiempos de paz, mientras los 4 ángeles están reteniendo los vientos. Hombres que no se contaminaron con mujeres, es decir, con falsas enseñanzas, desde el momento que fueron sellados, fueron encontrados bajo una fe pura, y allí ellos recibieron el sello del Dios vivo por practicar una fe pura, por no contaminarse con todas las abominaciones que se estaban realizando en ese tiempo. Hombres puros, santos, sin engaño en sus bocas, no enseñan falsedades, no enseñan teorías, no enseñan fábulas de hombre, sino que enseñan la verdad pura, no adulterada. Y es por eso que muchos hijos de Satanás, carnales, que no quieren escuchar la voz de Dios, sino teorías conforme a las inclinaciones pervertidas de su carne, van a rechazar el mensaje de ellos. Pero aquellos fieles, aquellos sinceros hijos de Dios que se encuentran esparcidos en toda la faz de la tierra, van a abrir sus oídos para escuchar la voz de Dios a través de los labios de estos hombres prodigiosos, de estas personas maravillosas que Dios va a escoger en el tiempo final para dar el último gran pregón sobre la tierra. Estos varones, estas personas, estos elegidos de Dios tendrán el privilegio de seguir al Cordero por donde quiera que Él va. No cuestionarán la voluntad de Dios, sino que estarán siempre siguiendo la voluntad de Cristo, tanto en esta tierra como en la vida venidera. Por eso es que el apóstol los ve en el monte Sión, en la cumbre del monte Sión, juntamente con el Cordero, siguiendo al Cordero. Los vio con el nombre del Padre escrito en sus frentes. Tienen el carácter de Dios en sus vidas, porque han pasado el proceso para adquirirlo, han vencido las fuerzas del mal y tienen derecho a poder tener el carácter de Dios en sus vidas, para poder así revelarlo al mundo. Y con estas características que ellos tienen y tendrán en el momento de ser sellados, se dirigirán a la gran multitud de todas las naciones, de todos los pueblos. Esta gran multitud no es la multitud, no son de las tribus de los hijos de Jacob. Esta gran multitud son de todas las tribus gentiles, de todas las naciones gentiles que existen bajo el cielo en toda la tierra. Ellos irán con el mensaje de salvación, el fuerte pregón, triunfante, listo para revelar la gloria de Dios a todo el mundo. Y así, mis queridos hermanos, una gran multitud de santos de todas las iglesias paganas y de todos los credos se convertirán en la hora 11ª al Dios verdadero. Y entonces, si estamos viendo de que hay un grupo selecto, pueden surgir algunas preguntas en nuestras mentes. ¿Por qué son tan pocos? ¿Por qué Dios elige solamente 144,000? Es una gran pregunta a hacernos todos si somos seguidores de esta verdad. Hermanos queridos, el número en realidad es bastante si lo comparamos con otras épocas. Imagínese usted cuando Dios iba a ejecutar el juicio sobre todo el mundo en el tiempo del diluvio. No eligió Dios a 144,000 santos justos de la época. Lo que Dios eligió nada más fue a un hombre con su familia. En total, 8 personas. Compare 8 personas con todo el resto del mundo perdidos, destruidos por el diluvio. Y ahora compare a 8 personas con 144,000.
Ahora Dios está eligiendo a 143.992 personas más de lo que eligió en el tiempo del diluvio. Si usted se va en el tiempo de Jesucristo, el Señor no eligió a 144,000. Eligió nada más a 120. 120 personas eligió el Señor para ungir con el poder del Espíritu Santo y que estas 120 personas fueran a todo el mundo. Y gracias a estas 120 personas, mis hermanos, usted y yo conocemos el Evangelio de Cristo. Compare 120 personas con 144,000 personas. En realidad, Dios está siendo misericordioso con esta generación. Está siendo compasivo. 144,000 individuos, hermanos queridos, son los que Dios va a ungir en la hora undécima para poder enviarlos a dar el fuerte pregón a todo el mundo. Oiga, el Evangelio se va a extender a todas las naciones así, con el poder del Espíritu Santo. Pero aún así, evidentemente cuando hacemos los números, porque lo primero que el adventista piensa es lo siguiente: somos más de 20 millones de adventistas, y de 20 millones de adventistas, Dios solo va a seleccionar 144,000. Esto sin contar, obviamente, muchos fieles adventistas que van a ir al descanso antes de este fuerte pregón, porque Dios en su providencia ha visto que no soportarán la prueba, por lo tanto los manda al descanso para salvarlos, sin contarlos a ellos, porque ya hemos dicho que los 144,000 son santos vivientes, no son santos muertos, porque son primicia de los vivos, no de los muertos. Sin contar a ellos, Dios elige 144,000 santos vivientes dentro del pueblo adventista del séptimo día. Y entonces viene la pregunta: comparándolos con 20 millones de adventistas, o más quizás, ¿esto es demasiado poco? Sí, es demasiado poco. Desgraciadamente, no todos están dispuestos a pagar el precio. Quiero leerles una cita en Primeros Escritos en la página 227. Mire lo que dice la sierva de Dios. Es triste y lamentable. Dice lo siguiente: la iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. Continúo leyendo, evento de los últimos días, 147. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su obra terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Hermanos amados, la inspiración me dice a mí que los 144,000 son elegidos de entre medio de una cantidad de personas infieles que solo profesan llevar el nombre de adventista del séptimo día, pero que no viven acorde a lo que creen y a lo que enseñan. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que la hermana White vio? Dice que había una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero que Dios
no la reconocía como suya. Usted puede profesar ser un adventista del séptimo día y está en todo su derecho, especialmente si usted tiene su feligresía en orden, es decir, su nombre dentro de la feligresía de la iglesia, y puede hacerlo. Está en todo su derecho denominacional, pero que Dios la reconozca como su hijo, esa es otra cosa. Porque para que Dios lo reconozca como su hijo, usted y yo, evidentemente, debemos cumplir parámetros que Dios ha establecido. Y si no se cumplen esos parámetros, Dios no lo puede reconocer como su hijo. Esa es la razón porque en el momento del sellamiento de los 144,000, Dios logra encontrar nada más 144,000 individuos. A estas alturas, Dios no ha logrado ni encontrar ni tan siquiera a 144,000 fieles dentro del pueblo adventista. Porque si ya los hubiese encontrado, ya los hubiese sellado, los cuatro vientos se soltaran y ya estuviesen dando el fuerte pregón sobre la tierra. Y el hecho que eso no está aconteciendo todavía es porque Dios todavía está en busca de estos 144,000 santos vivientes. Usted es probable que pueda ser un candidato, pero eso no depende de Dios. Eso depende de usted y depende si usted acepta ser salvado según el plan de Dios y no según su propio criterio. La hermana White, en Evento de los Últimos Días, dice que vio hizo una solemne declaración, dice la cita así literalmente, que ni uno de cada 20, ni uno hermano, ni uno de cada 20 adventistas que tiene registrados sus nombres en los libros de la iglesia se va a salvar. Ni uno de cada 20. Si hay 20 millones de adventistas registrados en los libros de la iglesia ahora mismo, ni 1 millón de esos 20 millones estaría listo para salvarse. Ni 1 millón, mis queridos. Es decir, Dios está en busca de 144,000 santos vivientes. Y está en busca de ellos en medio de una iglesia corrupta que está cometiendo abominaciones de toda naturaleza y que está siguiendo en pos del mundo en lugar de seguir en pos de Cristo. Allí es donde Dios los está buscando. Por eso es que no puedes abandonar a la iglesia adventista del séptimo día. Allí es donde se encuentra a este grupo en particular que Dios va a sellar. Y entonces preguntará usted, ¿y qué va a pasar con los buenos que no reciban el sello para ser un 144,000? Yo ya he explicado que Dios va a llevar a muchos al descanso porque sabe que no soportarán la prueba. Y entonces preguntará usted, ¿y qué va a pasar con los impíos que están dentro de la iglesia adventista del séptimo día? Si usted quiere saber qué va a pasar con ellos, véase la serie completa del juicio de los vivos que le voy a dejar abajo de la descripción de este video. No se lo pierda, estúdiela, escúchela detenidamente y ahí va a descubrir qué va a pasar con los que no reciban el sello para ser un 144,000. Ahora, los 144,000, mis queridos, tienen una misión especial, una misión solemne, una única misión que a ningún otro grupo quizás se le ha dado en la historia. Ellos son los que van a cerrar la historia del mundo. Y la van a cerrar con broche de oro, la van a cerrar de una forma formidable, portentosa, milagrosa, maravillosa, así como se describen en Zacarías capítulo 3, versículo 8. Ellos tienen una misión, y la misión que ellos van a hacer, o se les ha de encomendar, es primero rescatar a todos sus hermanos, que ahora mismo no se pueden rescatar por la condición que la iglesia está viviendo. Hay muchos paganos afuera que son muy justos, que son muy fieles en su ignorancia a Dios.
Dios quisiera traerlos a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, seguramente sí. Y lo haría si Él viese que la iglesia adventista del séptimo día está viviendo acorde a sus estatutos y a la verdad revelada. Pero como Él ve que la iglesia adventista no está viviendo acorde a la verdad, prefiere mantenerlos ahí en la ignorancia. Porque es mejor que estén ahí en la ignorancia y sería más fácil para Dios salvarlos ahí que traerlos a la iglesia y se corrompan de una manera terrible, pero ahora con la diferencia de ya como conocedores de una verdad y corruptos en las acciones que ellos realicen por el ejemplo que sus hermanos le están dando. Entonces, para no hacer eso y para no llevarlos a la destrucción anticipadamente a ellos, Dios prefiere mantenerlos ahí mientras efectúa una obra extraña y de purificación en la iglesia, sella a 144,000 y luego sí los envía a traer a esta multitud de santos que se encuentran en Babilonia. Es decir, en todas las iglesias falsas, denominaciones y religiones que existen alrededor de todo el mundo, incluso no religiosos. Esto lo deja claro en Isaías 66, 19 al 20. Miren la obra que se va a dar en el fuerte pregón y la naturaleza de la misión de los 144,000. Dice lo siguiente: y pondré entre ellos señal, y enviaré a los que escaparon de ellos a las naciones, a Tarsis, a Pul y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, y a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. ¿Y qué van a hacer? Dice, estos escapados que van a las naciones, y publicarán mi gloria entre los gentiles. Estos escapados, hermanos, que van a publicar la gloria de Dios entre las naciones gentiles, son personas que escaparon de los juicios destructivos de Dios en el juicio que Dios realiza sobre su pueblo en el último tiempo. Ellos escapan de la mano destructora de Dios y escapan para salvación, escapan para revelar la gloria de Dios al mundo. Y miren lo interesante. Aparte de revelar la gloria de Dios al mundo, sigue diciendo el versos 20, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Señor en caballos, en carros, en literas y en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa del Señor. Hermanos, los 144,000, estos escapados, llevan la doble misión. Número 1, publicar la gloria de Dios a todas las naciones. Oiga, si ellos van a publicar la gloria de Dios a las naciones, es porque ellos van revestidos de la gloria de Dios. Ellos no pueden ir a publicar una gloria que ellos no tienen. La gloria que ellos van a publicar es la que ellos han recibido de parte de Dios. Es decir, ellos van glorificados a las naciones. Por eso de ahí Zacarías 3, versículo 8 dice que son varones maravillosos, varones portentosos, varones prodigiosos, porque van glorificados a las naciones. Y en ese estado glorificado, al ir a las naciones, ellos van a recoger a todos sus hermanos, aquellas ovejas que eran de Dios, pero que no estaban en el redil verdadero. Van a recogerlas. Esto es extraordinario, mis hermanos. Dios tiene todo planificado. Usted no me dejará mentir, no ha habido grupo sobre la tierra que haya recogido la mies de una forma glorificada. Dios no ha glorificado a ningún grupo como lo va a hacer con los 144,000. Es la revelación absoluta del carácter de Dios a todas las naciones. No importa si son las naciones de
el continente occidental de América o de África, cualquier rincón del planeta, ahí irán los 144,000 para publicar la gloria de Dios a las naciones. Oiga, una gran multitud de santos serán llamados a salir de Babilonia. Sí, ahí van a ir musulmanes, ahí van a ir budistas, ahí van a ir los adoradores de la vaca, ahí van a ir los adoradores de las estatuas, muchos católicos, muchos de religiones protestantes evangélicas, ahí van a ir de diversas razas, religiones, credos, incluso ateos, incluso paganos que no profesaban religión, se convertirán porque el corazón de ellos era puro, sincero. Hermanos, ellos serán recogidos de entre las naciones. Es una multitud incontable. Por eso es que en Apocalipsis 7, 9, hay muchos predicadores que quieren hacerle creer a la gente que lo que Juan vio no fue un grupo literal de personas, sino que una gran multitud, porque primero vio un número y después vio una gran multitud. Juan lo que está describiendo es las dos clases de santos, de redimidos, que se van a cosechar en la hora 11. Primeramente ve a los descendientes de Jacob, a los 144,000, 12,000 de cada tribu. Y en el versículo 9 del capítulo 7 de Apocalipsis, ve después una gran multitud. Y miren lo que dice en relación a esta gran multitud. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar. Es decir, a los primeros él los pudo contar, 144,000, 12,000 de cada tribu. Pero estos segundos que él está viendo, no los puede contar. Es una gran multitud. De toda nación, tribu, lengua y pueblo. A los primeros que él vio que eran de las 12 tribus de Israel, no eran de todas las naciones. Pero a estos segundos, él está viendo que son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, no importa de qué raza, lengua o linaje. Dice que él los está viendo. Estaban ante el trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Hermanos amados, una gran multitud salen convertidos como resultado de la última magna obra que realizan los 144,000. Mensaje Selecto, volumen 3, página 441. Mire lo que dice. Dios tiene hijos, muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número en la iglesia católica. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica. Y en el Evangelismo, página 502 dice: viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Ah, mis queridos hermanos, Dios planifica recoger la mies de la tierra en una hora, parabólicamente hablando. Va a seleccionar 144,000 para que hagan esta obra, así como seleccionó a 120 para que llevaran el Evangelio de Cristo a casi todo el mundo, o hasta el día de hoy ya a todas las naciones, a través de ellos. Hermanos amados, así como Dios lo ha hecho en la historia, hoy pretende hacerlo de una manera final y definitiva una vez más. Le va a dar la oportunidad al mundo que le conozca. Le va a dar la oportunidad al mundo que pueda hacer una decisión a favor o en contra del Dios del cielo. Y lo va a hacer a través de 144,000. No es que solo se salvan 144,000. Yo no he dicho eso en ninguno de estos temas. He dicho que los 144,000 son los primeros frutos de los vivos que no van a conocer la muerte. Ellos son llamados
y sellados para una obra formidable en el periodo del fuerte pregón. Ellos son los que dan el fuerte pregón. Ellos son los fundamentos de la iglesia triunfante y le dan la última amonestación al mundo. Y como consecuencia de ello, una multitud de gente se salva de todas las naciones, religiones y pueblos de la tierra. Eso es lo que hemos dicho. En ningún momento hemos dicho que son los únicos que se salvan, porque a ellos se les suma una gran multitud de pueblos que se van a salvar en la última hora de la tierra. Agregando también que muchos que murieron en el mensaje del tercer ángel también van a ser salvados en el momento de la resurrección especial. A esto también le agregamos una multitud de salvos que están muertos y que van a resucitar en el día postrero, y que también se van a unir a la multitud de redimidos, de vivientes que estén en espera del advenimiento de Cristo después de las 7 plagas. Amados, Dios nos ayude y nos dé fuerza para poder ser parte de este grupo especial. Todo adventista tiene esa oportunidad ahora. Por eso la hermana White dice en la cita de Maranatha, en la página 249, dice las siguientes palabras. Mire, póngale atención. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Esa es la invitación para usted, mi hermano. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado. Con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 redimidos. Hermanos, hemos visto entonces que los 144,000 son sellados en la iglesia adventista del séptimo día y deben ser de la descendencia de Jacob, que están ahí. Hemos visto que ellos son comisionados para dar el último fuerte pregón al mundo y que como raíz de su obra una multitud de personas se va a salvar y va a unirse a la iglesia triunfante para poder esperar, para poder entrar al reino de Dios y esperar a Dios a que venga a recogerlos de esta tierra. Ahora, se termina el fuerte pregón. Quiero leer una última cita en el libro de Historia de la Redención, página 422. Mire lo que dice. Vi ángeles que iban presurosos de un lado al otro en el cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo y que los santos estaban sellados y numerados. Entonces vi a Jesús que había estado oficiando ante el arca que contiene los 10 mandamientos. Cuando volcó el incensario, levantó entonces las manos y en alta voz exclamó: consumado es. Cuando Jesús salió del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica, y al salir, una nube tenebrosa envolvió a los habitantes de la tierra. Era imposible que las plagas fueran derramadas mientras Jesús oficiaba en el santuario. Pero cuando terminó su obra y cesó su intercesión, nada detuvo ya la ira de Dios. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Termina el fuerte pregón, hermanos queridos. Los ángeles suben, dan el reporte final. Los santos están sellados y numerados. Es decir, Dios tiene un número de todos los que se van a salvar. Conocemos el de los 144,000 porque Dios lo reveló. Pero el de la gran multitud no lo sabemos. A Juan no se le reveló. Dice que lo que él vio fue una gran multitud incontable que nadie podía contar. Es decir, nadie humanamente hablando. Pero Dios sí sabe el número. Dios conoce el número. Los ángeles conocen el número. Y dice que estos ángeles subieron y presentaron el reporte final y entregaron el informe de todos los santos que ya habían sido sellados y numerados para la salvación. Entonces la gracia se cerró y entonces
el Señor Jesús salió del santuario. Y entonces, mis hermanos, empezaron las plagas. Y entonces aquí hay una pregunta hay unas preguntas que quiero yo dejarles en sus mentes para la próxima serie que nosotros vamos a realizar. Viene una próxima serie. La próxima serie se titula El reino premilenial de gloria. Y bajo el tema de esta serie vamos a descubrir grandes y maravillosas verdades. Verdades que han estado ahí, pero que las hemos ignorado totalmente. Vamos a descubrir la verdadera salida de Babilonia. Ojo, bajo el tema del reino premilenial de gloria. Vamos a descubrir la verdadera salida de Babilonia. ¿Cuándo se da esta verdadera salida? ¿Y en qué consiste la salida de Babilonia? Vamos a descubrir también en esta serie que viene la naturaleza de la madre de todas las guerras, es decir, el Armagedón. Vamos a descubrir por qué se da, por qué se reúnen en un lugar específico de la tierra que se llama Megido. Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo en qué consiste este conflicto, en esta guerra formidable con la cual se cierra el capítulo de la raza humana en los 6.000 años de pecado. Vamos a descubrir en esta próxima serie del reino premilenial de gloria que habrá un único lugar en la tierra donde no caerá ni una de las 7 postreras plagas. Y dirá usted, ¿cómo es posible? Vamos a verlo en el estudio del reino premilenial de gloria. Y vamos a descubrir también la restauración de la imagen edénica del hombre antes de la segunda venida de Cristo. Hermanos queridos, yo le invito a usted, no se pierda la próxima serie, la serie del reino premilenial de gloria. Será una serie fantástica, pero eso sí, le advierto desde ya, ore mucho, pídale dirección a Dios, abra su mente y permita que los profetas le expliquen y le dejen saber a usted lo que se aproxima y lo que viene en lo porvenir. Por ahora, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Dios sea con ustedes. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del cielo. Padre, gracias por esta oportunidad que nos permitió de dirigirnos a sus hijos. Llénanos, oh Dios, de su Espíritu. Abre nuestras mentes. Abre nuestros pensamientos y ayúdanos a entender la verdad oportuna en este tiempo. Quédese, oh Dios, con cada alma sincera, con cada alma honesta. Crea, oh Dios, en nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio y puro. Perdona, oh Dios, nuestros pecados. Gracias por permitirnos terminar esta serie. Bendice a toda alma oyente, toda alma que se tomó el tiempo de escucharla y aquellos que se tomarán el tiempo de escucharla también. Por favor, Señor, perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Permita, Señor, que Cristo y solamente Cristo puedan ser exaltados sobre toda la tierra. No permitas que ninguno de los oyentes o de los que han visto esta serie pongan su mirada en el expositor, en mi persona, sino, oh Dios, que pongan su mirada en el autor y consumidor de la fe, en aquel que es el único que puede darnos vida de entre los muertos, es decir, en Cristo nuestro Salvador. Gracias, oh Dios, por permitirnos servir en su obra. Se lo pedimos, se lo agradecemos en el nombre santo de Jesucristo. Amén.